Y precisamente para hablar sobre este caso, agradezco a Ulises Lara, quien es el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que esté con nosotros. Muy buenas noches, vocero. Muy buenas noches, muchas gracias por este espacio. Gracias. Bueno, pues ya dábamos a conocer un poco la historia, todo lo que pasó el día de hoy, y entiendo que estos delitos por los que se le acusa y es detenido el fiscal de Morelos es contra la Procuración y Administración de Justicia en el caso de Ariadna Fernanda. ¿A qué se refieren? Sobre todo para la gente que nos escucha, un poco desmenuzar este tipo de delitos. Sí, muchas gracias. Se trata de señalar de manera muy puntual cómo el trabajo, sobre todo de los que somos encargados en las fiscalías de procurar y auxiliar a las víctimas para que sean llevados ante la justicia los probables responsables de la comisión de un delito, cuando no cumplen se convierte a su vez en una acción que daña a la sociedad y que también se convierte en delito. En este caso, todos fuimos testigos, usted y yo, y como muchos de los ciudadanos, que la respuesta inicial del señor, entonces, en su momento fiscal del Estado, señaló que no había motivo para una investigación de un probable feminicidio cuando se dio el hallazgo de la joven Ariadna Fernanda en un paraje en la carretera México-Cuernavaca. El tema es que esta persona conocía de los protocolos que vienen desde la investigación y de la manera en que se trató el tema de los feminicidios en Ciudad Juárez, como es el protocolo del campo algodonero, que señala de manera muy puntual que aquellas personas que, siendo femenina en su cuerpo, se encuentra, digamos, en un espacio público y también con lesiones, debe de ser investigado como feminicidio, cosa que esta persona decidió no hacer. Pero no solamente eso, hizo una revictimización de la víctima, de la persona afectada, toda vez que señaló que era responsable en algún sentido de su situación por haber bebido en exceso, lo que le había provocado la broncoaspiración, y entonces la causa de muerte fue una externa a la posibilidad de que fuera a haber sido un homicidio, un feminicidio. Esto nosotros lo estuvimos investigando y lo señalamos desde el principio. Como usted sabe, nosotros hicimos la investigación a petición de la familia, nos permitió dar con el lugar en donde probablemente se cometió el delito, contamos con todas las pruebas que nos permitieron también ir en contra de los probables responsables, el señor Rautel y la otra joven que estaban ahí, y también tener muestras de cómo fue el cuerpo retirado de ese lugar donde estaban y después abandonado en la carretera. Todo esto igualmente no se hubiera podido llegar al caso si no hubiera sido a petición de la familia, y dos, si nosotros no hubiéramos creído, hubiéramos desarrollado una segunda necropsia, hubiéramos hecho todos los actos de investigación que realizamos. O dicho de otra manera, de haber seguido con la decisión que tomó en su momento el servidor público de Morelos, este caso hubiera quedado impune y la víctima no hubiera encontrado justicia ni su familia. Y es por eso que se hizo la solicitud, luego de que tengamos pruebas y hemos presentado todos estos elementos y testimonios ante un juez, para que sí se liberara la orden de aprehensión para presentarlo ante el juez a esta persona. Quiero decirle que es muy importante señalar, han estado insistiendo, él lo dijo todavía al final, sí, que era protegido por lo que se le conoce como inmunidad procesal. El fuero. O fuero. Es correcto, pero esto le quiero decir que es un asunto que tiene protección, pero para los delitos de orden federal, es decir, aquellos que están tipificados como que son de los que conoce la Fiscalía General de la República. En este caso hablamos de uno que es del fuero común y que conocen las fiscalías de los estados. Por ello, si él hubiera tenido la posibilidad, hubiera exhibido esto del fuero y de inmediato hubiera sido imposible su detención. Quiero decirle además que nosotros contamos con la colaboración de las autoridades locales porque hicimos todo lo que se tenía que hacer de manera legal y constitucional. En este caso, por ejemplo, el oficio de colaboración dirigido al Comité de Seguridad del Estado de Morelos, a la propia Secretaría de la Marina para poder actuar en este espacio, y la presencia de la propia Fiscalía a través del personal de la Policía de Investigación, y que cuando se encontró que la persona se encontraba al interior del domicilio, se procedió a solicitar ante los tribunales de la propia entidad otro acto de investigación conocido como orden de cateo, que se le presentó, y cuando se estaba abriendo el señor decidió entregarse y someterse a la justicia
como se le estaba pidiendo en el requerimiento de orden de aprehensión. Entonces, Así solo que para... todo se hizo conforme a derecho. Claro, entonces, un poco nada más para reconfirmar. Él, a pesar de este fuero constitucional con el que cuenta, solo tendría efecto si se tratara de un delito federal, pero estamos hablando de del fuero común. Es correcto. Así. Por ello pudieron acudir. Ahora, la Fiscalía de la Ciudad de México tiene estas atribuciones para poder llegar al Estado de México, o cómo se da esta, pues la coordinación pues con la Marina, participó la Fiscalía General de la República. Como le explicaba, nosotros hacemos la solicitud. Estamos hablando de una conducta que está tipificada dentro del, por supuesto, Código Penal, en donde las autoridades somos las primeras responsables, como decía al principio, del cuidado y de la protección de los ciudadanos en sus bienes y en sus personas, y que cuando nosotros pudimos completar toda nuestra investigación y presentar ante juez con lo que conocemos como la pauta sobre la que se hace la solicitud, se nos otorga, y entonces podemos hacer los oficios de colaboración para que se pueda realizar esta orden de aprehensión. Si usted observa, quien le lee los derechos y le hace la presentación es del Comité de Seguridad del Estado de Morelos, y quienes asisten para el efecto son también miembros de la Secretaría de Marina. Es una petición específica, nosotros hacemos esta solicitud y ellos nos ayudan o auxilian a la Fiscalía para realizar este cometido. Así es que esa es la posibilidad, por eso la tenemos y por eso la ejecutamos, para llevarlo, para presentarlo ante la autoridad. Como usted sabe, ya fue trasladado a la Ciudad de México, ya se le hicieron los exámenes correspondientes para verificar su estado de salud, y ya ha sido presentado en el reclusorio sur para esperar la audiencia ante el juez de la causa. Sí, todavía no hay fecha, ¿verdad? Mire, esto regularmente lo decide el propio tribunal de acuerdo al proceso, los tiempos. Ellos tienen su propio orden de los jueces que se van turnando de acuerdo al sistema de trabajo que corresponde propiamente al tribunal. Eso lo van a decidir ellos. Nosotros ya hicimos la presentación, nos van a dar la hora de la audiencia, y luego quiero decirle que la persona tendrá, por supuesto, también en su caso el derecho de poder solicitar la ampliación del término constitucional para determinar su situación jurídica. Nosotros vamos a solicitar la prisión preventiva justificada, y lo hacemos en este entendido que le comentaba y que nos parece fundamental. Los hechos lamentables en donde perdió la vida una mujer es un crimen de odio que se conoce como feminicidio, y somos las autoridades las principales responsables de investigarlo y cuidar que ese tipo de situaciones no se presenten. Es un acto de justicia y estamos persiguiendo que no pueda haber impunidad, y sobre todo que no pueda haber repetición de este hecho producto de la mala actuación de los servidores públicos. Por eso es un hito, por eso lo hemos completado, y terminaré diciendo, ha sido también a petición de la propia familia quienes presentaron ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos la petición de que también se investigara por el trato recibido. Se hizo también una solicitud de intervención a la Fiscalía General de la República y siguieron insistiendo con nosotros, y por eso es que hemos llegado a esta posibilidad, y es que hemos hecho esta serie de imputaciones en contra de la persona del señor Uriel N. Nada más para terminar, bueno, me faltan 3 preguntas nada más. 2 de ellas es saber si sabe cuánto tiempo amerita este tipo de delito, y sobre todo si es el único o hay otros más. Bueno, mire, eso ya será una parte que vamos nosotros a ir consolidando en términos de lo que estamos investigando. Hasta ahora nosotros estamos haciendo un señalamiento sobre el delito que corresponde a la procuración y administración de justicia, y en particular sobre el retardo que se dio para que se pudiera conseguir esta justicia. Esos son los puntuales señalamientos que estamos haciendo. Es probable que pueda haber otro tipo de cosas. Nosotros estamos en esta ruta, y por supuesto que ya el tema de la determinación de los tiempos de las sanciones por ser servidor público
serán cosas que se tendrán que acumular y será hasta el final en que se pueda, digamos, por lo menos en la etapa intermedia, que se pueda estar verificando cuál es el tiempo que pueda estar esta persona en prisión o cuáles serían las medidas cautelares para resolverlo. Mientras tanto, lo importante, y creo que debemos dejarlo aquí sentado, es que se le pueda vincular a un alto servidor público en este país por haber sido omiso y haber actuado de una manera retardataria de la justicia en un caso de feminicidio. Bueno, pues es justamente lo que se ha reiterado desde la Fiscalía, y con esto quiero terminar, por lo que ha mencionado incluso el propio Uriel, en donde dice que esto se trata más bien de un tema político y no de justicia. Pues mire, la verdad, nosotros hemos insistido una y otra vez, no hay motivación política en ninguno de nuestros argumentos, como usted me ha escuchado y lo que hemos señalado, hay mención por lo que hace a su, digamos, diferencia de que pueda tener ideológica con quien desee, su militancia política, partidaria o su historia. No hemos referido en ningún momento ninguno de estos hechos. Quiero dejarlo también en claro, me parece que no es ético que en el marco de un señalamiento muy puntual sobre lo que fueron los hechos que hemos relatado ahora, existe la idea de que pueda victimizarse o llamarse a juicio o a que sea un perseguido político. Aquí hablamos de hechos contundentes, de palabras de la propia persona, de hechos de los cuales usted y yo, como muchos, fuimos testigos. Dijo, la persona falleció por un tema de alcoholización, la persona no tenía por qué ser investigada como un caso de feminicidio, y le puedo decir con toda claridad, demostramos tan contundentemente lo contrario, que resultaba realmente inapropiado que no estuviéramos llevando ante juez a un servidor público que actuó con tanta irresponsabilidad. No hay razón de temas políticos, sino de cumplimiento con la ley y con su propio actuar como servidor público. Ulises Lara, vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México, gracias por haber estado con nosotros y bueno, pues estaremos, si le parece, en comunicación permanente con ustedes para darle seguimiento a este caso. Gracias y buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches. Buenas noches.